Bueno, buenos Hola, días a buenos todos. días. Hola, buenos días. Pues podemos comenzar. Está la cámara. Gracias. Bueno, el día de hoy, compañeros, vamos a hablar de lupus eritematoso sistémico. Somos el equipo C y estamos conformados por López Cruz José Alberto y su servidora Lugo Aguilar Fátima Belén. Mm, ok. Para empezar a hablar de lupus, me gustaría comentarles, pues, qué significa lupus. Lupus proviene del latín lobo y con esto se hacía referencia a pues las lesiones cutáneas faciales que pues las primeras personas que lo describieron referían que parecían pues una lesión provocada por un lobo, ya sea pues un arañazo o una mordedura, de ahí proviene la palabra lupus. Eritematoso, pues bien por las características que nosotros conocemos, que son prácticamente patognomónicas, que pues es el eritema, que más adelante vamos a profundizar un poquito en las lesiones cutáneas, y sistémico porque, pues, como sabemos, es una enfermedad que afecta a múltiples órganos y sistemas. Entonces, al lupus lo podemos definir como una enfermedad autoinmune de carácter inflamatorio, crónico y multisistémico, como ya les mencionaba. Esta va a caracterizarse por remisiones y exacerbaciones. Su etiología es desconocida, sin embargo, hay algunos factores desencadenantes implicados, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y bueno, el daño a órganos y sistemas va a estar causado por autoanticuerpos e inmunocomplejos que van a depositarse en los tejidos y van a causar un proceso inflamatorio que posteriormente pues, va a infligir daño. De acuerdo con la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de lupus eritematoso mucocutáneo, al lupus podemos, si bien podemos clasificarlo o dividirlo en dos, en el lupus eritematoso sistémico, que va a involucrar a, pues, la afectación de múltiples órganos y sistemas, como el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, renal y musculoesquelético, o bien el lupus eritematoso cutáneo. Este va a afectar piel y mucosas de forma específica e inespecífica. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Y pues afecta tanto la mucosa bucal, nasal, genital y conjuntival. Dentro de su epidemiología tenemos que se encuentra presente en todas las razas, tiene una predominancia en afroamericanos e hispanos hasta 2 veces mayores, hasta 2 veces más que en los caucásicos. El 90% de los casos son mujeres, raramente llega a suceder en hombres, aunque sí sucede. Es más frecuente en la etapa productiva y reproductiva, es decir, entre los 15 y 40 años, y la incidencia de casos es de 15 a 50 sobre 100.000 casos. Es decir, no es tan frecuente, ¿no? ¿La que sigue? Ok, ahora respecto a su etiología, como ya les mencionaba, se refiere como desconocida, sin embargo, se asocian algunos factores ambientales, hormonales, epigenéticos e inmunoreguladores. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Primero, los factores genéticos. Esta se considera una enfermedad poligénica y pues ahí les pongo una tablita que viene en el Harrison de Medicina Interna, en el cual pues nos muestran que hay muchísimos factores genéticos implicados y que bueno, dependiendo del factor genético que esté implicado, vamos a encontrar pues dependiendo, ya sea nos refiere gravedad o a la manifestación que pues va a verse en la enfermedad dependiendo de cada persona. Podemos encontrar dentro de pues estas alteraciones genéticas deficiencia de algunos componentes ¿pueden ver mi cursor? Sí, 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 no, sí se ve. Ok, muy bien. Podemos encontrar algunas deficiencias de algunos componentes del sistema del complemento temprano como C1Q, C2 y C4. También hay algunos genes relacionados con HLA, dentro de los más comunes se refieren al DRB1, DR2 y DR3. Sin embargo, pues como les mencionaba, hay muchísimas alteraciones genéticas, se han encontrado aproximadamente más de 60 genes predisponentes. También se han encontrado algunos genes relacionados con el MHC, que son más de 120 genes, y también algunos no relacionados con HLA, y estos van a afectar principalmente a la inmunidad innata y adaptativa, y aquí pues la bibliografía hacía referencia a que pues es importante recalcar
que hay afectación en este sentido de pues la producción de interferón. Ay, no sé si se ve en la pantalla, pero aquí en donde dice factores predisponentes epigenéticos, hablan específicamente de algunos que alteran la producción de interferón, que va a ser importante en la fisiopatología, que más adelante les va a hablar Alberto. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas alteraciones genéticas, van a provocar a respuestas muy intensas, muy prolongadas o más reguladas. Y en este escenario, lo que va a generarse es un proceso autoinmunitario. También se ha encontrado la participación de hormonas relacionadas con la génesis de la enfermedad, principalmente el estradiol. El estradiol va a unirse a los receptores de los linfocitos T y B, va a propiciar el aumento en la activación de estos linfocitos, va a prolongar su supervivencia y a su vez pues va a propiciar una respuesta inmunitaria más intensa. A esto podemos relacionarlo con que pues hay una mayor prevalencia en mujeres, que haya una disminución de casos en la perimenopausia y un aumento pues de una exacerbación de la enfermedad en presencia de administración de estrógenos exógenos, y también que hay una mayor incidencia en varones con síndrome de Klinefelter con respecto a pues varones sin esta alteración genética. Por otro lado, tenemos a los factores ambientales. Se han descrito pues múltiples factores ambientales, como por ejemplo la radiación ultravioleta. Esto lo que va a generar es que al nosotros exponernos a los rayos solares, pues va a generarse una apoptosis de los queratinocitos, y pues esta muerte celular, lo que va a suceder es que pues van a liberarse el contenido nuclear, el DNA que está dentro del núcleo de las células, y pues a su vez va a propiciar que haya un reconocimiento por parte de los linfocitos B. Este reconocimiento pues va a ser como si fuera literalmente un antígeno, lo que está dentro del contenido nuclear. Este reconocimiento va a generar a su vez, ay, perdón, se me fue. Va a generar anticuerpos, y estos anticuerpos pues posteriormente van a generar inmunocomplejos junto con el contenido del núcleo de las células, y estos complejos van a depositarse en los tejidos, van a propiciar inflamación y pues posteriormente las manifestaciones clínicas características. También se han relacionado a algunos virus, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus. El tabaquismo también pues ha sido implicado. Algunos fármacos que van a provocar el lupus farmacológico, más adelante vamos a hablar del lupus farmacológico, dentro de los que puedo destacar en este momento es la procainamida y la hidralazina, más adelante vamos a hablar un poquito más, y también la exposición laboral prolongada a silicio por exposición a jabón o a polvo en el medio agricultor. Otros de los factores importantes son los inmunológicos, ya que, como les mencionaba, va a haber una disminución de la supresión por parte de los linfocitos y un aumento de la generación de anticuerpos específicos, ya sean anticuerpos antinucleares o bien antiplaquetarios o antifosfolípidos. Aquí quiero mencionarles que pues hay un síndrome, el síndrome de antifosfolípidos, del cual en esta clase pues no vamos a profundizar, ya que pues por cuestiones de tiempo pues nos vemos un poco limitados. Y también es importante la formación de inmunocomplejos, como ya les mencionaba. Estos inmunocomplejos van a depositarse en los tejidos, van a ocasionar una respuesta inflamatoria y esto van a ocasionar alteraciones patológicas que van a tener como resultado las manifestaciones clínicas características. Y bueno, entonces, de manera breve, a manera de resumen, tenemos que un individuo genéticamente predispuesto en un entorno estrogénico favorecedor asociado a factores ambientales va a ser pues va a haber una mayor predisposición para el desarrollo de lupus eritematoso sistémico. ¿Tienen alguna duda con la etiología? No, ninguna. Okay. Bueno, ahora vamos a pasar a la fisiopatología, que en sí la podemos resumir con este esquema que estamos viendo aquí. La siguiente, por favor. Tenemos que el lupus es una enfermedad provocada por inmunocomplejos, es decir, de hipersensibilidad tipo 3, cuya base fisiopatológica es una combinación de los factores etiológicos ya mencionados por Fátima y una pérdida de la tolerancia a los antígenos propios provocada por una desregulación de los linfocitos, tanto T como B.
Para poderle explicar mejor, yo la dividí en dos fases, por decirlo así. La primera son los desencadenantes de reacción, en la cual tenemos a los ácidos nucleicos como estimuladores. En la mayoría de los casos son necesarias múltiples variantes génicas de las que mencionó Fátima, de Doctor, perdón, riesgo. este esquemita, ¿de dónde lo obtuviste? Es del Del Faveras. Kelly Firestein. ¿No era del Ok, Es un libro de reumatología. vale, vale. Adelante, doctor. Ok. En general son necesarias varias variantes génicas de riesgo para que se establezca la activación inmunitaria que desencadena toda la enfermedad, ¿no? Variantes de riesgo que Fátima mencionó, bueno, tenía dentro de los factores genéticos anteriormente citados, igual los podemos ver aquí los recuadros rojos de este esquema. Y bueno, ¿no? La desregulación de los linfocitos unida a una deficiente apoptosis por defectos genéticos provenientes de un perfil genético asociado a la enfermedad contribuyen a la producción excesiva o infraeliminación de residuos alterada de ácidos nucleicos, como puede ser la DNasa 1 y el double strand DNA, que es la doble cadena de DNA. También otros productos nucleares como nucleosomas bueno, sí, varios restos nucleares que pueden funcionar como factores diferenciadores de monocitos a macrófagos mediante la producción de interferón alfa, que es producido por las células dendríticas. Bueno, esto es en lo que respecta a los factores genéticos, como podemos verlo aquí en el diagrama. Ya ven que están flotando varios de los factores genéticos, están induciendo la diferenciación en algunas células y se produce el interferón de tipo alfa, ¿no? Aquí lo dice como interferón de tipo 1, ¿no? Ahora, ¿cómo participa el interferón? ¿Por qué es importante en la fisiopatología? Este es un producto de las células dendríticas plasmocitoides, que es la que tenemos aquí. Uh-huh. Así, a manera de resumen, el interferón alfa lo que hace es estimular a los monocitos B y T. Uh-huh. Y esto puede contribuir al mecanismo de inicio de la enfermedad. Mediando efectos ¿cómo se llama? Sobre las células del sistema inmunitario que imitan respuestas a una infección vírica. De hecho, aquí también tenemos otra clase de desencadenantes, no únicamente son los ácidos nucleicos, que pueden ser los virus, células apoptósicas, otras proteínas anormales que podemos encontrar en el proceso, ¿no? ¿Qué más? Los macrófagos también actúan como estimuladores, ya que funcionan también como células presentadoras de antígeno a través de la interacción y coactivación de los linfocitos T y B, lo que genera una activación policlonal y esto activa la producción de anticuerpos, ¿no? Aquí tenemos que, por ejemplo, dentro de esta diferenciación participa la producción de factor activador de linfocitos B. Esto es gracias igual a los macrófagos. Y bueno, esto también promueve una liberación de citocinas que después genera la segunda fase, la siguiente. ¿Sí se escucha? Adelante. Sí, es que se trabó la computadora. Bueno, en lo que carga. Ya, listo. La siguiente fase es la fase de daño tisular, en la cual una vez producidos los autoanticuerpos, los inmunocomplejos amplifican la activación inmunitaria al acceder a los receptores de tipo TOL endosómicos situados en las células dendríticas plasmocitoides y en los linfocitos B. Estos se depositan directamente a la vecindad de los vasos sanguíneos, como podemos ver aquí, e inducen propiamente las manifestaciones clínicas a través de una inflamación y daño tisular. Uh-huh. Las especies reactivas de oxígeno, citocinas proinflamatorias producidas por monocitos y macrófagos contribuyen al daño tisular en general. Y esto también estimula las células endoteliales y se asocia a una mala reparación vascular y esclerosis. Finalmente tenemos una inmunoreparación aberrante que también ayuda o sea, mientras están tratando de compensar todo este daño que se está produciendo, generan pues más daño y producen mayores manifestaciones clínicas. Y bueno, esto ya también está mediado por más tipos celulares de la reacción inmune, ¿no? Pero de manera general estos son los que nos interesan en este momento.
Ujú. Es importante que sepamos que estos autoanticuerpos tienen importancia clínica, ya que son los que se identifican en el diagnóstico de lupus. Y hay algunos que pueden ser pues específicos de la enfermedad o no, ¿no? También se pueden confundir con otros procesos reumatológicos. ¿Dudas con la fisiopatología? Ok, la fisiopatología pues es importante porque, como tú lo acabas de mencionar, hay muchas células implicadas, muchas células de la inmunidad. Es importante conocerla, ya que de esta manera nosotros vamos a poder entender el tratamiento que nosotros vamos a ofrecer a los pacientes con lupus. Por ejemplo, existen muchos anticuerpos, como por ejemplo antiinterleucina 1, que sería anakinra, adalimumab. También rituximab es un anticuerpo anti-CD20 dirigidos específicamente contra linfocitos B. El objetivo de estos, por ejemplo, rituximab, es disminuir la cuenta de linfocitos B que expresan CD20 para que de esta manera disminuya también la producción de autoanticuerpos. Entonces, si nosotros conocemos la fisiopatología, así como tú nos la acabas de explicar, vamos a poder entender por qué las nuevas terapias biológicas pueden funcionar. ¿Sí? Adelante, por Gracias. favor. Sí. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que bien van a ser secundarias, como ya mencionaba Alberto, el depósito de inmunocomplejos y en los tejidos que van a ocasionar pues daños inflamatorios. Um, el inicio de la sintomatología generalmente se refiere que aproximadamente en el 60% de los pacientes va a iniciar entre la segunda y la cuarta década de la vida. Va a haber diferencias entre sexos. En los hombres se refiere que tienen mayor riesgo de incapacidad, esto asociado tanto a la nefropatía como a la fatiga crónica, entre otras manifestaciones. También tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, trombosis, como ya les mencionaba, manifestaciones renales y manifestaciones hematológicas. Y en las mujeres se refiere que hay una mayor propensión a eritema malar, a fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia y artralgias. Doctor, disculpe una Entonces vamos cosa. a empezar. Una compañera me acaba de decir que lleva un rato queriendo acceder, pero usted no le ha podido dar el acceso. Que si se lo Ah, podría ok. dar, por favor. Creo que ya está. ¿Ya? Creo que ya, ¿no? Déjale pregunto. Listo. Ah, aquí está otro. Listo. Eh, si quieres continuar, Fátima. Y Sí. seguro, gracias. Entonces, como les mencionaba, pues vamos a empezar a hablar de las manifestaciones por órganos y sistemas. Empecemos por las manifestaciones generales. Regularmente, el cuadro clínico inicia como una fiebre sin foco, algunos síntomas constitucionales, adenopatías, fatiga y mialgias y o artralgias. Estas manifestaciones pues son inespecíficas, sin embargo, pues más adelante vamos a ver que tenemos algunos criterios diagnósticos que nos van a poder ayudar a orientarnos para pues nosotros concretar el diagnóstico. Hay algunas manifestaciones musculoesqueléticas que son relevantes, por ejemplo, la poliartritis intermitente. Estos van a ser el síntoma más común del sistema musculoesquelético y por sus características, esta es simétrica y no erosiva. Y va a afectar articulaciones pequeñas y medianas, generalmente las articulaciones metacarpianas. Y como criterio diagnóstico se necesita que estén afectadas al menos dos articulaciones. También asociado a esto podemos encontrar edema de tejidos blandos e hipersensibilidad articular. Otra manifestación que podemos encontrar es necrosis avascular de la cabeza del fémur o bien del húmero. Sin embargo, esta es secundaria regularmente a la administración de glucocorticoides, el tratamiento que más adelante vamos a ver. También es posible... Ahí es importante, perdón que te interrumpa, nada más lo dijiste muy bien. Es importante diferenciar las manifestaciones de musculoesqueléticas de lupus versus aquellas que se producen en artritis reumatoide, y una de las características importantes que no se les debe olvidar es que la artritis en pacientes con lupus es precisamente no erosiva, la cual es una diferencia en aquellos pacientes con AR, en las cuales una de las principales características
es que esta es erosiva. Entonces, si nosotros estamos abordando a una paciente por lupus y encontramos artritis que produce erosiones en las articulaciones, entonces esto nos debería replantear nuestro diagnóstico y quizás hacernos pensar más en artritis reumatoide. Sí, continúa, por favor, Fátima. Gracias. También les mencionaba que puede haber debilidad muscular y esta pues va a manifestarse como miositis o incluso una elevación en las enzimas musculares. Ahora, respecto a las manifestaciones cutáneas, estas pueden dividirse de presentación aguda, subaguda o crónica. Entonces vamos a empezar con las agudas. Las manifestaciones características del lupus eritematoso cutáneo agudo es el eritema malar, como pues ya lo conocemos. Este pues es referido como en alas de mariposa y este va a ser un exantema eritematoso que va a ser sobrelevado y referido también como doloroso y va a localizarse en la región malar y el puente nasal. Aquí es importante que recordemos que este eritema va a respetar el surco nasogeniano, entonces como vemos en la imagen, pues va a localizarse únicamente en la región malar y en el puente nasal. Esta regularmente es secundaria a fotoexposición y su resolución no va a dejar secuelas. Posteriormente tenemos al lupus subagudo. Esta va a caracterizarse por unas placas escamosas rojizas que van a asemejarse a las lesiones características de la psoriasis. Estas van a ser planas y como pueden ver aquí en la imagen, tiene bordes rojizos y tiene una mayor frecuencia en aquellos pacientes que tienen anticuerpos anti-RO, de los cuales más adelante vamos a hablar. Posteriormente tenemos al lupus crónico, o la manifestación crónica del lupus eritematoso cutáneo. Esta va a haber varias manifestaciones, sin embargo, el lupus discoide es la forma más frecuente del lupus eritematoso crónico cutáneo. Esta va a caracterizarse por lesiones circulares que van a ser hiperpigmentadas, escamosas, van a tener un borde eritematoso elevado y el centro va a ser atrófico. Esta va, por su topografía, a localizarse principalmente sobre el nivel de los hombros y en el dorso de las manos. Aquí es importante recordar que va a afectar a los folículos pilosos y en este sentido, cuando va a la resolución, va a dejar algunas cicatrices, alopecia, telangiectasias o hipopigmentación y pues tiene el riesgo de cursar con deformaciones. Entonces, pues es importante ya que, como les mencionaba, va a localizarse por encima del nivel de los hombros, entonces pues principalmente va a afectar a la cara y pues esta es la lesión característica del lupus discoide. También dentro de las manifestaciones crónicas tenemos al lupus profundus, mucho menos común que el discoide, sin embargo es importante. Esta va a ser una inflamación cutánea profunda que va a afectar a la dermis, pero no va a afectar a la epidermis, y se va a manifestar por nódulos dolorosos. Por su topografía se presenta principalmente en la cara, en los muslos, brazos, en el tronco y en las nalgas. Y otra de las manifestaciones, el lupus túmido, que es menos frecuente, y estas van a ser placas rojo-violáceas de zonas fotoexpuestas. Y pues va a tener una resolución sin complicaciones y sin cicatrices. Posteriormente, como ya les mencionaba en la clasificación, dentro de las manifestaciones cutáneas tenemos aquellas que son específicas, como por ejemplo las que ya les he mencionado previamente, y las que son inespecíficas. Las que son inespecíficas son referidas como por ejemplo la fotosensibilidad, que se va a manifestar como un rash maculopapular. Este es importante tener en cuenta ya que pues, se toma como criterio diagnóstico, que más adelante vamos a hablar de ello. También pueden presentarse telangiectasias, líbedo reticularis, aftas que bien pueden presentarse en la cavidad oral o nasofaríngeas, algunos nódulos subcutáneos, urticaria y alopecia. Posteriormente tenemos a las manifestaciones renales. La nefritis lúpica es la manifestación más grave del lupus eritematoso sistémico y pues es, junto con la afectación neurológica, es una causa muy importante de morbimortalidad en la primera década de la enfermedad. Esta generalmente es asintomática y su diagnóstico o su clasificación es básicamente por histopatología y ahí tuve un error es 70% de casos. Este se refiere como un factor de pronóstico desfavorable y bueno, entre el 5 y el 20% de los casos va a desarrollar insuficiencia renal crónica terminal.
Entonces, como ya les mencionaba, la clasificación es básicamente histopatológica y tenemos una clasificación que nos otorga la International Society of Nephrology Renal and Renal Pathology Society. Y bueno, nos lo va a clasificar en 6 tipos. El tipo 1 es la nefropatía lúpica mesangial mínima y esta, pues como lo dice su nombre, va a ocasionar cambios mínimos o incluso ausentes de la integridad renal. El tipo 2 es una nefropatía lúpica mesangial. El tipo 3 es una nefropatía lúpica proliferativa focal y va a afectar, cuando hablamos de focalidad, hacemos referencia a que va a afectar a menos del 50% de los glomérulos. Y la nefropatía tipo 4 es la nefropatía lúpica difusa. Esta va a afectar más del 50% de los glomérulos. Estas dos es importante que las recordemos, ya que como más adelante les voy a mencionar, son las que tienden a tener un mayor riesgo de progresión a insuficiencia renal crónica terminal. Bueno, adelante. Sí. Adelante. La tipo 5 y la tipo 6 no son tan descritas en la literatura como la tipo 3 y la tipo 4, sin embargo, pues también es importante que las conozcamos porque también pueden generarnos manifestaciones clínicas. La tipo 4 es la nefropatía lúpica membranosa y la nefropatía lúpica esclerosante es la tipo 6. Ok, esta clasificación es importante, es incluso pregunta del examen nacional de estudiantes de residencias médicas. Bueno, en cuanto a lo que yo les puedo mencionar de esta clasificación es que, bueno, como tú ya bien lo dijiste, la nefropatía tipo 1 y tipo 2, pues regularmente es algo que no produce mucha sintomatología. Se consideran etapas tempranas de la nefritis lúpica y regularmente no requieren tratamiento. En cambio, la tipo 3 y la tipo 4 es realmente donde el médico puede incidir. Ajá, son las que se consideran que requieren tratamiento, mientras que la tipo 5 y 6, pues ya el riñón está bastante deteriorado y regularmente pues no van a responder a tratamiento por más que nosotros se lo estemos dando, e incluso ya la tipo 6 estamos hablando de pacientes que seguramente ya van a tener un daño crónico con una disminución muy importante de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo podríamos sospechar, Fátima, que nuestro paciente presenta alguna alteración a nivel renal? ¿Sabes? Sí, les voy a comentar que, pues, bueno, el paciente puede cursar bien con síndrome nefrótico o con síndrome nefrítico. Entonces, bueno, aquí, bueno, les comento que en el tipo 3 y en la tipo 4 es importante que la tengamos en cuenta, ya que esta hace referencia a los depósitos inmunitarios que van a afectar el mesangio y el endotelio de la nefrona, y esto va a propiciar una lesión proliferativa. Entonces, como ya les mencionaba, puede ser tanto focal, cuando afecta menos del 50% del parénquima renal, o difusa, cuando afecta más del 50% e incluso puede afectar a ambos riñones. Y pues como ya les mencionaba, la lesión puede localizarse tanto en los capilares como en el espacio de Bowman, en la membrana basal o en las células mesangiales. Entonces, el doctor me preguntaba que cómo podemos nosotros sospechar. Bueno, dependiendo del tipo, es de lo que es las manifestaciones que podemos encontrar. Entonces, en el tipo 3, aquí va a haber presencia de hematuria, proteinuria en rango no nefrótico y no va a haber alteración de la tasa de filtración glomerular. Entonces, aquí la literatura nos refería a que podemos encontrarnos o enfrentarnos a un síndrome nefrítico. Y en el tipo 4 nos enfrentamos a un síndrome nefrótico. Aquí también podemos encontrar hematuria con cilindros y ahí me generó duda porque pues si hay hematuria, de todos modos se puede considerar síndrome nefrótico, doctor. Regularmente el síndrome nefrótico ya no está tan clara, bueno, su definición sí está clara, pues, pero no es necesariamente que encuentres un síndrome nefrótico, o sea, no es una regla. El simple hecho de encontrar alteraciones en el examen general de orina nos debería hacer sospechar que tenemos compromiso renal. Y realmente esta es una clasificación histopatológica, o sea, la vamos a clasificar de esta manera de acuerdo a lo que nos reporte el patólogo. Sí existen algunas
alteraciones en el examen general de orina, el cual recuerden que lo tienen que solicitar examen general de orina con sedimento urinario. Así es como ustedes deben de solicitar el examen general de orina. Pero, o sea, realmente dividirlo entre nefrótico, no nefrótico, realmente es algo muy didáctico, nada más. Como le repito, la clasificación es histopatológica. Y también recordar que aparte de cilindros eritrocitarios, podemos encontrar igual cilindros granulares. ¿Mm? Sí. Continúa. Ok, y bueno, como les mencionaba el doctor, pues en el tipo 5 aquí ya ver una proteinuria abundante, un síndrome nefrótico y un libro me refería que puede haber una función renal conservada. Sin embargo, en el tipo 6 pues ya va a haber, los glomérulos ya van a estar esclerosados y ya no va a haber actividad renal residual. Exacto. Y, ok, entonces, bueno, esto con respecto a las manifestaciones renales y cutáneas. ¿Alguien tiene alguna duda? Mencionar también, Fátima, que como bien lo Sí. dijiste, hacer hincapié, la afectación renal es una manifestación grave, se presenta hasta en el 60% de las pacientes con Sí. lupus eritematoso. Y muchas veces los pacientes pueden debutar con esta manifestación. Puede ser hasta en el 20% de los pacientes la, la manifestación inicial. Ok, muchas Adelante. gracias. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las manifestaciones neuropsiquiátricas. Estas, como ya las mencionaba, junto con las manifestaciones renales, van a ser un factor de mal pronóstico. Y bueno, hay muchísimas manifestaciones neuropsiquiátricas. De hecho, el American College of Rheumatology las divide, son 19 me parece, y las divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, dependiendo de la afectación en donde se encuentra. Aquí les dejo una tablita que pueden revisar con más calma. Sin embargo, pues les voy a hablar de las más características. La manifestación neuropsiquiátrica más relevante es la disfunción cognitiva, que va a afectar a la memoria y al razonamiento. Esa es la que se presenta con mayor frecuencia. Sin embargo, también podemos encontrar algunas manifestaciones como cefaleas. Cuando son muy intensas, podemos encontrarnos frente a una exacerbación de lupus. También hay algunas manifestaciones ansioso-depresivas. Es posible que también la paciente curse con convulsiones y psicosis. Estos dos van a corresponder a criterios diagnósticos que son importantes para tomar en cuenta pues en el proceso diagnóstico. Y la psicosis es importante que les mencione que bien puede ser una manifestación de lupus o puede ser una psicosis farmacológica asociada pues propiamente al tratamiento de lupus. Y también es posible que nos encontremos con una mielopatía que puede ser discapacitante para la paciente. Sin embargo, pues también tenemos todos estos otras manifestaciones que pueden ser meningitis aséptica, enfermedad cerebrovascular, de la cual pues les voy a hablar un poquito más adelante, cefalea, trastornos del movimiento, ansiedad, el estado de ánimo, disfunción cognitiva, síndrome de Guillain-Barré incluso, y de hecho el síndrome de Guillain-Barré se considera también un diagnóstico diferencial con lupus, miastenia gravis, entre otras. Posteriormente tenemos a las manifestaciones Sí, Fátima, de las manifestaciones neurológicas, entonces, siempre que tengamos pacientes que tengan afectación del sistema nervioso central, no hay que dar por hecho de que los pacientes tienen, o sea, que estas manifestaciones son debido a actividad de la enfermedad. Siempre está indicado realizar estudios de imagen, sobre todo resonancia magnética, en búsqueda de algunas otras alteraciones estructurales que nos pudieran estar condicionando esta sintomatología. Y la otra, muy importante, realizar punción lumbar en estos pacientes, porque pues las neuroinfecciones son un diagnóstico diferencial que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces no hay que casarnos con la idea de que una paciente con lupus, las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, atribuirlas siempre debido a actividad de la enfermedad, ¿vale? Si quieres, continúa. Gracias.
Posteriormente tenemos a las manifestaciones pleuropulmonares. Para esto es importante que les mencione que dentro de los criterios diagnósticos nos encontramos con la serositis. Entonces, pues como tal, la serositis se puede manifestar como pleuritis, que esta es la principal manifestación pleuropulmonar en las pacientes con lupus. Y esta pues va a manifestarse por un dolor costal pleurítico que puede ser uni o bilateral y puede asociarse o no a derrame pleural. También es posible que la paciente curse con neumonitis lúpica y esta va a manifestarse con fiebre, disnea, tos, hipoxemia, va a haber crepitantes e infiltrados difusos bilaterales que podemos encontrar por la radiografía. También es importante que les mencione que pues las infecciones son complicaciones frecuentes en las pacientes con lupus y cuando nos encontremos con infiltrados es posible que también sean a consecuencia de un proceso infeccioso. También hay otras alteraciones menos frecuentes como el síndrome del pulmón encogido. Este va a ser consecuencia de la alteración de la musculatura de la respiración y del diafragma. Es posible que también haya hemorragia capilar alveolar e hipertensión pulmonar, pero pues como ya les mencionaba, estas son pues manifestaciones menos comunes. La pleuritis es lo que se refiere como más común, pues asociado a la serositis. Por otro lado, tenemos alteraciones también cardiovasculares, de las que principalmente se mencionan son, por ejemplo, aquellas que son resultado de una aterosclerosis acelerada, asociada al proceso inflamatorio y al daño oxidativo. Y esto pues nos va a generar como consecuencia que las pacientes tengan riesgo de tener isquemia cerebral transitoria, apoplejía e infarto agudo al miocardio. Por otro lado, como ya les mencionaba, asociado a la serositis, también es común que las pacientes cursen con pericarditis. Igualmente hay una valvulopatía, la valvulopatía de Lippmann-Sachs, que esta básicamente es un engrosamiento que va a generar disfunción de los velos valvulares y esta es referida como lesiones papilomatosas de las válvulas secundaria al depósito de fibrina e inmunocomplejos en las válvulas. Y esta se asocia principalmente a aquellas pacientes que cursan con, bueno, que tienen anticuerpos antifosfolípido a partir del laboratorio. Otras manifestaciones es, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares y estos se asocian a la existencia de anticuerpos anti-RO. También es posible que, pues por el proceso inflamatorio, se genere miocarditis o bien endocarditis lúpica. Y como nos encontramos, pues también con algunos procesos de vasculitis, es posible que los pacientes también cursen con aortitis. También tenemos manifestaciones hematológicas. Las pacientes generalmente, lo más común es que cursen con anemia normocítica normocrómica. Esto es pues reflejo de una enfermedad crónica. También es posible que las pacientes cursen con leucopenia y esto pues es a expensas de neutrófilos y linfocitos. Sin embargo, como va a haber una normalidad en la función leucocitaria y en la función medular, es muy raro que esta leucopenia pues haga que las pacientes sean propensas a infecciones. Por otro lado, también puede haber trombocitopenia y pues como ya les mencionaba, puede haber algunos anticuerpos que sean específicos, como aquellos que son antiplaquetarios, entonces como resultado va a generar trombocitopenia. Y esto es importante tomar en cuenta ya que cuando hay plaquetas de menos de 10,000 hay riesgo de hemorragia. Y igualmente, la anemia puede ser causa hemolítica y cuando se asocia a la trombocitopenia va a generar algo que se denomina el síndrome de Evans, que pues se caracteriza por anemia hemolítica y trombocitopenia. Por otro lado, vamos a tener alteraciones de la coagulación asociada a los anticuerpos de los antifosfolípidos de membrana de los factores de coagulación y esto va a manifestarse básicamente por la prolongación de TTPA a partir del laboratorio. Y pues raramente, pero también puede presentarse algunos fenómenos hemorrágicos. Ok, aquí en cuanto a las manifestaciones hematológicas, como bien lo mencionaste, la anemia es dentro de las principales. Esta anemia, la primera que mencionas, anemia normocítica normocrómica, puede ser una anemia de la enfermedad crónica. Sin embargo, también podemos tener, o el paciente puede cursar con anemia hemolítica autoinmune. ¿Recuerdas cuál es el estudio de laboratorio que debemos solicitar para decir que la paciente tiene anemia hemolítica autoinmune?
Prueba de Coombs. Una prueba de Coombs directa, exacto. Sí. Eso es importante porque muchas veces también las pacientes pueden debutar con alteraciones hematológicas. Aquí en el servicio, pues, hematología es muy común, la anemia hemolítica autoinmune, y nosotros ya de manera sistemática en pacientes jóvenes o, bueno, más bien pacientes mujeres, buscamos intencionadamente otras manifestaciones de lupus eritematoso sistémico. Eh, de hecho, lupus eritematoso sistémico se considera la causa más frecuente de anemia hemolítica autoinmune, cuando ésta se manifiesta con alguna otra enfermedad. Asimismo, también los pacientes que cursan con trombocitopenia inmune primaria, como bien lo dijiste, pueden existir anticuerpos antiplaqueta, aunque estos no siempre se pueden demostrar su presencia. También una de las principales causas de TIP, de trombocitopenia inmune primaria, es, eh, es lupus eritematoso sistémico. Cuando nosotros buscamos enfermedades asociadas, es lo que más frecuentemente encontramos. Y pues también el síndrome de Fisher-Evans, el cual es una asociación entre anemia hemolítica autoinmune y la trombocitopenia. La asociación de las dos, es decir, anemia más plaquetas bajas, igual hay que tratar de identificar la causa, ¿no? Cuando se presenta de esta manera. Y en cuanto a las alteraciones de la serie blanca, lo más común es la linfopenia. Sí. Si quieres continuar, Fátima. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora respecto a las manifestaciones digestivas y hepatobiliares, algunas son un poco inespecíficas. Por ejemplo, el paciente puede cursar con náuseas, vómito y diarrea, y esto nos va a hablar de una exacerbación de la enfermedad. Sin embargo, también puede haber pues otras manifestaciones como dolor abdominal difuso, que es resultado bien de una peritonitis autoinmunitaria o de una vasculitis intestinal. La vasculitis intestinal, a su vez, nos puede generar algunas complicaciones como, por ejemplo, perforaciones, isquemia, hemorragia y septicemia secundaria. También pues, no tan frecuente, pero es posible que se encuentre hepatitis lupoide, que esta es una hepatitis que pues va a responder muy bien al tratamiento. Y pues se pueden encontrar también alteraciones de las pruebas de función hepática asociada propiamente a la hepatitis o sin manifestaciones como tal. Igualmente puede presentarse pancreatitis y esta es secundaria a pues vasculitis y a los fenómenos trombóticos asociados. Por otro lado, tenemos manifestaciones oftalmológicas. Puede presentarse geroftalmia, ya que las pacientes suelen cursar con síndrome de Sjögren, y también algunas conjuntivitis inespecíficas. Sin embargo, pues estas dos manifestaciones no suelen ser complicadas, no suelen comprometer pues como tal la visión. Sin embargo, hay otras manifestaciones que sí, como por ejemplo la vasculitis retiniana y la neuritis óptica. Estas pueden provocar ceguera, entonces es importante que las tengamos en cuenta, ya que pues pueden evolucionar muy rápido, desde días o pueden ser hasta semanas. Y por otro lado, respecto a las complicaciones del tratamiento, nos encontramos a las cataratas y al glaucoma. Y finalmente, pues respecto a las manifestaciones endocrinológicas, no se describen mucho, pero algunos autores refieren que puede presentarse el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o bien hipotiroidismo subclínico. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda respecto a las manifestaciones clínicas? No. No, sí, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de algunas consideraciones especiales. Estas consideraciones especiales van a tener un tratamiento diferente al que pues nosotros vamos a indicar en pacientes con lupus. Vamos a empezar a hablar de lupus farmacológico. Como ya les mencionaba, va a haber algunos fármacos que van a asociarse al desarrollo de pues un cuadro clínico como lupus. Estos pueden ser asociados a la administración de procainamida, que es un antiarrítmico, de hidralazina, un vasodilatador, de metildopa o bien de isoniazida, entre muchos otros fármacos. La lista es muy larga. Esta va a generar un síndrome ANA positivo. Sin embargo, estos anticuerpos van a encontrarse a títulos muy bajitos
y pues el paciente o la paciente va a cursar con fiebre, con malestar general, artritis, artralgias, mialgias y con eritema o con las manifestaciones clínicas características del lupus. Sin embargo, podemos diferenciarlo ya que va a haber en este cuadro ausencia de anticuerpos anti-DNA y también en este sentido va a haber pues afección, como ya les mencionaba, de músculo esquelético, cutáneo. Sin embargo, no va a haber afección renal ni neurológica. Más adelante van a hablarles de pues el manejo de cada uno de estas consideraciones especiales. Posteriormente tenemos al lupus y a la gestación. Como tal, las pacientes y los pacientes con lupus no van a tener un compromiso como tal de la fertilidad. En ese sentido, pues pueden concebir. Sin embargo, en las mujeres la gestación es considerada de alto riesgo, ya que tienen más riesgo de pues, abortos espontáneos, esto asociado a una trombosis placentaria. También hay riesgo de que el bebé nazca prematuro, que haya muerte fetal, que haya restricción del crecimiento intrauterino y que la paciente curse con preeclampsia o eclampsia. Es referido que durante el puerperio hay mayor riesgo de que las pacientes cursen con exacerbaciones de lupus. Y bueno, como ya les mencionaba, estas consideraciones son de manejo diferente, ya que, por ejemplo, aquí en las pacientes embarazadas debe evitarse los antiinflamatorios no esteroideos y los inmunosupresores. Posteriormente tenemos el lupus neonatal. Estos van a ser pacientitos que son hijos de madres con lupus eritematoso sistémico y que van a tener anticuerpos anti-RO. Generalmente va a desarrollarse durante el primer trimestre posterior al nacimiento, manifestaciones clínicas de lupus características y pues generalmente tanto las manifestaciones como la presencia de los anticuerpos en suero van a revertirse antes de los 6 meses posteriores al nacimiento. Y respecto al lupus infantil y en adultos mayores, en los pacientes pediátricos generalmente es de mal pronóstico y pues tienen un mayor riesgo de desarrollar nefritis después de los 55 años, bueno, los adultos mayores, se considera que es de mejor pronóstico y los pacientes tienen mayor riesgo de artritis y serositis, sin embargo, tienen menos riesgo de desarrollar afección neurológica, renal o cutánea. Bueno, ahora vamos a pasar a los auxiliares de diagnóstico. En función de todo lo que dijo Fátima, ya les adelantó varias cosas. Tenemos, por ejemplo, en el hemograma la anemia normocítica normocrómica, que también puede ser una anemia hemolítica autoinmune. Y ya establecimos que pues es de las manifestaciones más frecuentes, ¿no? 80% de los casos la presentan. En la serie blanca, como decía el doctor, lo más frecuente va a ser la linfopenia. Este es un título menor a 1500 células sobre microlitro. Y bueno, la leucopenia, la linfopenia, la trombocitopenia son las que constituyen criterios diagnósticos para el paciente con lupus, ¿no? También puede haber una pancitopenia, la trombocitopenia, como ya les mencionaba aquí. Esta también es importante prestarle atención porque obliga a descartar la presencia de anticuerpos antifosfolípido, que como dijo Fátima puede ser una manifestación más grave e incluso hay pacientes que pueden debutar con ella. El BCG acelerado, bueno, también lo podemos identificar en esta clase de pacientes y pues la leucopenia y el BCG son criterios útiles para pues el seguimiento del paciente. La siguiente, por favor. En la química sanguínea podemos encontrar una hipoproteinemia, principalmente una hipogamaglobulinemia, en 50% de los casos ligada a inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, una inversión del cociente albúmina globulina, y también podemos encontrar un proteinograma nefrótico, esto aproximadamente en el 20% de las pacientes que debutan con este síndrome nefrótico y las que llegan a evolucionar a síndrome nefrótico. Y pues esos son los datos que podemos encontrar: una gamma globulinemia elevada, tasa de filtración glomerular disminuida, esto es ocasionalmente, como ya mencionó Fátima, algunas se conservan, y beta 2 microglobulina elevada en el síndrome nefrótico, ¿no? En el más del 40% de los casos. También puede haber prolactina elevada en hombres y proteína C reactiva elevada asociada a serositis. Y también en estos casos es importante descartar pues un proceso infeccioso porque, como sabemos, la proteína C reactiva es más sensible a procesos infecciosos que a inmunitarios. Alberto, ¿conoces alguna fórmula para calcular la tasa de filtrado glomerular? Pues
no conozco la fórmula, pero generalmente lo hacen con la MDCBD o la de, ¿cómo se llama esta otra? Ok, La de sí, CKD-EPI. MDRD, CKD-EPI, para no estar solicitando depuraciones de creatinina de 24 horas para medir la tasa de filtrado glomerular, ya que se considera actualmente que las fórmulas MDRD, CKD-EPI son más exactas que medir la depuración de creatinina en orina de 24 horas, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, esas Continúa. sí, ambas clasificaciones pues ya las conocemos, son las que utilizamos generalmente se utilizan más en los pacientes con insuficiencia venal, pero bueno, insuficiencia venal, bueno, sí, el estudio de insuficiencia venal requiere el uso de estas este, clasificaciones. Si recordamos, es la que habla de estadios 1, 2, 3A, 3B, 5, que es el terminal. Y bueno, también aplican en estos pacientes, especialmente porque pueden eh, relacionarse con los estadios histológicos que ya mencionó Fátima y pues con el tratamiento que se va a dar, ¿no? Por ejemplo, les adelanto de una vez que para el estadio de nefropatía esclerósica grave, que ya es el tipo 6 aquí en este tipo de pacientes, pues ya se va a dar el tratamiento que tú das en un estadio 5 en seca de EPI, que es pues, la terapia sustitutiva venal, ¿no? Bueno, nada más para hacer mención. La siguiente, por favor. Sí, También en el examen general de orina, como mencionó el doctor, es muy importante realizarlo porque pues las manifestaciones renales, la disfunción, la nefropatía se identifica muy específicamente a través de este examen. Podemos encontrar pues una proteinuria variable, la bibliografía nos describe menor a 0, de 0 a 5, mayor a 0 a 5 gramos sobre decilitro, alteraciones en el sedimento urinario, hematuria con hematis dismórficos. La presencia de hematis dismórficos, pues recuerden que nos traduce un origen renal, pues los hematis pasan forzadamente a través del glomérulo, ¿no? Así que pues podemos identificar a través de los hematis dismórficos inmediatamente que se trata de una hematuria de origen renal, ¿no? Para poder estudiarla mejor. También podemos encontrar una leucocituria y cilindros hemáticos, hialinos y granulosos, ¿no? Igual que nos traducen un daño glomerular. La ok, siguiente. entonces el ego, como vemos, es de las herramientas que son pues muy económicas realmente y muy importante solicitarla, ¿verdad? Porque como ya lo mencionó Fátima, la alteración renal es la que más tasas de mortalidad puede producir y nosotros pues la podemos identificar y tratar efectivamente, eficazmente cuando la diagnosticamos, ¿no? Entonces, nada más ahí, la proteinuria es mayor a 0.5 gramos o mayor a 500 miligramos por decilitro. Idealmente la proteinuria, ahí sí deberíamos de medirla a través de la recolección de orina de 24 horas, no por un simple examen general de orina. O utilizar una fórmula que les voy a encargar que estudien ahí de tarea, más que una fórmula, una relación, es la relación albuminuria-creatinuria. Ajá, eso se les va a quedar de tarea a ustedes, para qué sirve esa relación albuminuria-creatinuria, ¿vale? Sí, gracias. Adelante, La que sigue, por favor. compañero. Va a ser la inmunología, por inmunofluorescencia o ELISA, van a ser quizá los auxiliares de diagnóstico más importantes dentro de esta patología, porque son los que finalmente nos van a confirmar la presencia de un trastorno reumatológico y la presencia de lupus. Uh-huh. Tenemos varios tipos diferentes de anticuerpos y como les mencionaba, estos anticuerpos tienen una relación estrecha con la fisiopatología, pues son los que son los estimulantes propiamente pues de toda la reacción. Y pues tenemos de varios tipos, ¿no? Los anticuerpos antinucleares, los ANA, que los que tenemos aquí. Tienen aquí igual la tabla que les coloqué aquí, describe la prevalencia de cada uno de ellos. Es el que se presenta más frecuentemente, el 90%. No tienen como tal un valor evolutivo y pues son encontrados principalmente en los brotes agudos, ¿no? Y pues el valor clínico es a partir de 1 sobre 80. Uh-huh. Los anti-DNA, que son los anticuerpos de la doble cadena, tienen muy alta especificidad para el lupus eritematoso sistémico y pues tienen un alto valor evolutivo, especialmente la nefritis lúpica, y podemos identificarlo en 70% de los pacientes, ¿no?
Los anticuerpos extraíbles del núcleo, aquí tenemos varios subtipos, ¿no? Que también ya los mencionaba Fátima. El anti-RO, anti-LA, anti-RNP, el ribosomal, el anticuerpo de Smith. Uh-huh. El anticuerpo de Smith es específico del lupus. O sea, el identificarlo ya podría orientarnos casi directamente a que se trata de un lupus más que de otro trastorno reumatológico. Y pues también es, bueno, este no puede ser utilizado para evaluar el estado de la enfermedad. Uh-huh. Aquí también la misma tabla nos describe algunas de las asociaciones clínicas que tiene cada anticuerpo. Como podemos ver aquí, el anti-RO es relacionado con lupus neonatal, síndrome seco, bloqueo cardíaco o lupus subagudo. El anti-RNP con miopatía, fenómeno de Raynaud, que también es una manifestación clínica que podemos encontrar frecuentemente en estos pacientes, etcétera. También aquí, bueno, aquí tenemos otros anticuerpos antinucleosoma, antistona, anticuerpos antifosfolípidos que se encuentran en 50% de los pacientes y se relacionan con pérdidas fetales, algo que ya también mencionó Fátima que tenemos que estudiar en caso de que encontremos varios abortos espontáneos o abortos o historias de antecedentes de abortos en los pacientes. También podemos encontrar trombosis arterial y venosa, valvulopatía, corea, crisis comiciales, anti-C1Q por nefropatía lúpica, factor reumatoide, anticuerpos antieritrocito y antiplaqueta. Uh-huh. También otro que no está en la tabla es el anticuerpo anticardiolipina y antibeta 2 GPI, que se correlaciona con eventos trombóticos y obstétricos. Ya otros menos específicos de la enfermedad, porque también se pueden encontrar en otras enfermedades, bueno, menos sensibles más bien, son C3 y C4, que son bajos en caso de actividad de la enfermedad y fundamentalmente se identifican en enfermedades, bueno, en nefropatía lúpica, ¿no? Y ya también otros que podemos encontrar son hipergamaglobulinemia policlonal o déficits selectivos de inmunoglobulinas, especialmente IgG e IgA. Ok, entonces esta tablita que nos acabas de poner es muy importante porque vemos cómo dependiendo de los anticuerpos que nosotros tengamos positivos, mencionar primero, importante, que debemos solicitar anticuerpos antinucleares. Ya dependiendo del patrón que nos reporten, nosotros vamos a solicitar determinados anticuerpos. Sin embargo, siempre solicitar, además de los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA. Ajá, los anti-DNA además nos sirven también para calcular el grado de activación de la enfermedad. Son parte de escalas que supongo que más adelante nos van a mencionar. Y también lo que mencionaste aquí, los anticuerpos anticardiolipina y la beta 2 glicoproteína, esa que la tienes marcada en tu tableta de la izquierda, nos pueden orientar hacia el diagnóstico de un síndrome antifosfolípidos y hacer el diagnóstico entonces de lupus más SAF, lo que se conoce entonces como un síndrome de sobreposición, un síndrome de overlap. Continúa, Alberto. La siguiente, por favor. Y bueno, sí, vamos a colocar lo que ya mencionaba el doctor, que son los criterios clínicos que se utilizan para integrar el diagnóstico. Tenemos primero los del Systemic Lupus International Collaborating Clinics, en el cual se requieren al menos 4 criterios de los que están aquí en la tabla. Ambas tablas son de los mismos criterios. Pues tiene que constar de un criterio clínico y un criterio de laboratorio, ¿no? Y pues aquí tenemos estos, ¿no? Los criterios clínicos, por ejemplo, los constitucionales, podemos encontrar fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso. Los cutáneos, orales o oftalmológicos, tenemos aquí estos 4, que pueden ser agudos, subagudos, crónicos, úlceras orales, alopecia sin cicatrices, erupción malar, que es la típica que encontramos en estos pacientes, erupción discoide, urticaria, o un tipo de farmacodermia, ¿no? Necrólisis epidermoide tóxica, fotosensibilidad, vasculitis, el fenómeno de Raynaud, musculoesqueléticas. O sea, estas son finalmente todas las que ya describió Fátima, pero pues se encuentran aquí ya ordenadas en los criterios que tú tienes que identificar. Puedes encontrar cualquiera de estos siempre y cuando sean 4 y los puedas relacionar con alguno de los criterios de laboratorio que ya mencionamos, ¿no? Que también tenemos aquí hasta abajo
Por ejemplo, en el venado proteinuria, en los hematológicos tenemos aquí la anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, etcétera. Y pues también la presencia de los anticuerpos que ya les mencionamos. Ujú. Ok. Eh, Esta tablita, quién la agregó a las diapositivas? Yo. Ok. Sí, está muy bien, Doc. Como ya lo mencionaste, debemos de tener al menos un criterio clínico, un criterio inmunológico. Mencionar que los criterios, bueno, eso igual los puede confundir un poco, pero los criterios se consideran criterios de clasificación, más no se consideran criterios diagnósticos. Eh, para ser más objetivos, pues es prácticamente igual. Únicamente mencionarles que los criterios se utilizaron para crear ensayos clínicos, ajá, para el estudio de estos pacientes en ensayos clínicos. Sin embargo, podemos tener el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico sin cumplir necesariamente cuatro de los criterios que tenemos. ¿Esto cómo se hace? Pues la guía de práctica clínica del Colegio Americano de Reumatología nos dice que si un experto considera que el paciente tiene lupus, el paciente tiene lupus. Entonces, ¿quién es el experto? Pues el reumatólogo, ¿no? E incluso algunas veces también existe el término lupus incompleto, en el cual pues el paciente tiene manifestaciones lúpicas, pero no completa necesariamente cuatro de estos criterios. Eh, para fines prácticos, pues se consideran criterios diagnósticos, pero ustedes deben de saber que también el diagnóstico de lupus podemos tener una alta sospecha del diagnóstico y el reumatólogo integrar el diagnóstico sin necesariamente cumplir cuatro de los criterios, ¿va? Y los últimos criterios, criterios, exacto, ahí lo tienes. Bueno, estos Sí, son los criterios continúa de si la quieres. EULAR, de la European League Against Rheumatology. Tenemos aquí estos criterios en los cuales se requiere primero de un criterio de entrada para poder empezar a utilizarlo. Tenemos el criterio de entrada va a ser nuestro título de anticuerpos antinucleares mayor de 1/80 en cualquier momento. Y bueno, se clasifica como LES cuando obtenemos una puntuación de 10 o más de todos los criterios que tenemos aquí. Aquí ya en específico te dice cuánto equivale cada uno. Aquí están las puntuaciones, ¿no? Los pueden ver al ladito en la derecha de cada uno de los criterios. Y bueno, también hay criterios adicionales, ¿no? La existencia de un criterio en al menos una ocasión es suficiente. También la clasificación del F requiere al menos un criterio clínico y más de 10 puntos. Los criterios no tienen por qué ser simultáneos y dentro de cada dominio solo se cuenta el criterio de mayor ponderación para la puntuación total. Y bueno, igual Es pues muy, son... es muy importante eso que acabas de mencionar, De hecho porque lo acabo de decir de los especialistas, creo. Ajá. muchas veces podemos tener alguna manifestación y ser la única manifestación en ese momento. Posteriormente, la paciente puede evolucionar y la primera manifestación se puede haber quitado, ¿no? Entonces, es muy importante eso que acabas de mencionar. Los criterios no necesariamente tienen que ser de manera simultánea. Ujú. Adelante, Alberto. Bueno, estos son los criterios. A la siguiente. Ok, dudas con, ¿cómo se llama? Los auxiliares de diagnóstico y los criterios que se van a utilizar para poder hacer este ejercicio clínico. Ok, vamos a pasar con los tratamientos. Primero tenemos el tratamiento no farmacológico. Como mencionó Fátima, varias de las manifestaciones cutáneas se van a dar por la exposición solar. Por lo tanto, tenemos que pues evitar la exposición y usar factores que puedan ser protectores de esta exposición, como el protector solar, una pantalla de alto FPS mayor a 35 y también pues si es posible el uso de ropas que pues te protejan contra el sol, ¿no? O de sombrilla. En los cardiovasculares, que también son pues muy graves asociados a una mortalidad alta, tenemos que pues detectar los factores de riesgo cardiovascular modificables como el tabaquismo, modificar la dieta, incluir ejercicio aeróbico en los pacientes,
cambiar los niveles de colesterol en dado caso de que tuviera altos, y si hay hipertensión arterial no controlada, pues también iniciar tratamiento, ¿no? También como mencionamos al principio, las pacientes en edad productiva y reproductiva son las principalmente afectadas, ¿no? Por lo tanto va a haber un número alto de mujeres que quieran tener hijos, que quieran la concepción, que se van a encontrar en problemas debido a esta enfermedad, también especialmente por el síndrome de anticuerpo antifosfolípidos, en los cuales podemos encontrar pues el antecedente, ¿no?, de varios abortos. En dado caso de que se identifiquen pacientes con esta historia y con estas asociaciones clínicas, pues ahí ya requiere pues la valoración de otro especialista, ¿no?, para poder llevar una planificación de embarazo diferente. Y pues también otra medida es evitar los anticonceptivos orales con estrógeno, ya que pues como sabemos tienen también un alto riesgo, bueno, incrementan el riesgo de trombosis venosa profunda, y también precipita a las portadoras con anticuerpos antifosfolípido, ¿no? La siguiente. Caray. ¿Qué pasó? Bueno, Ya. este tenemos el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, bueno, creo que es de lo que nos tenemos que aprender finalmente ahorita en nuestro nivel, qué fármacos son los que se utilizan, más que las dosis y todo en específico, porque finalmente esta es una enfermedad muy compleja, multisistémica, pues que el tratamiento lo llevan a cabo especialistas, ¿no? Pero es importante que nosotros recordemos cuáles son las familias de fármacos que se utilizan. Vamos a tener 4, ¿no?, que van a ser los corticosteroides por su alto efecto antiinflamatorio. Recordemos que es una enfermedad inflamatoria y pues lo que se pretende evitar es esto, ¿no? Los AINES igual antiinflamatorios, antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, que también que funcionan como fotoprotectores, hipolipemiantes, antiangiogénicos, antitrombóticos, y además inhiben la función del factor activador de células beta, que si recordamos pues son las que producen los anticuerpos que nos desencadenan toda la reacción, ¿no? Así que pues son muy importantes dentro del tratamiento. Inmunomoduladores como ácido micofenólico, ciclofosfamida, aciatioprina, metotrexate, ciclosporina, y también algunos de los que no coloqué aquí, que mencionó el doctor, el rituximab y el belimumab. Uh-huh. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos algunas de las generalidades de cada uno de los fármacos que les acabo de mencionar, el uso que se les llega a dar y pues también la indicación que tienen, ¿no?, según la severidad que encontremos en clínica de los pacientes, y pues también algunos del seguimiento que tenemos que dar, e incluso de las interacciones y efectos secundarios. Esta igual la pueden revisar con mayor detenimiento después, porque me parece que que vamos a ver otro tema hoy, así que sigamos. Tenemos que podemos clasificar el tratamiento en lupus leve y de moderado a grave, ¿no? Y tenemos igual las intervenciones específicas que vamos a dar. En resumen, en el lupus leve vamos a dar los antipalúdicos, inmunosupresores, modificadores de la enfermedad, más dosis bajas de glucocorticoides. Uh-huh. En el moderado a grave tenemos que implementar una terapia de inducción, que es un tratamiento intensivo y pues agresivo de los tratamientos que les acabo de mencionar, para controlar la actividad inmunitaria aberrante y detener la lesión tisular. Y pues después de la inducción, o sea, de que ya remitimos los síntomas, por decirlo, en ese momento tenemos que implementar una terapia de mantenimiento, que es un tratamiento menos intensivo, menos tóxico, para consolidar la remisión y evitar las reactivaciones, ¿no? Finalmente ya para mantener al paciente pues en un estado estable. Uh-huh. Y pues aquí un artículo que nos mandó el doctor Gilberto nos mencionaba algunos de los esquemas que se pueden dar para la remisión y el mantenimiento, ¿no? Dosis iniciales de glucocorticoides como las que tenemos aquí, en caso de actividad baja, menos de 7 miligramos al día, moderada de 7.5 a 50 miligramos y grave de 30 a 100 miligramos. Uh-huh. Y pues también tenemos aquí la de mantenimiento, y que habitualmente se inicia después de 6 semanas, y tú vas reduciendo igual periódicamente y en porcentajes las dosis que estás administrando de glucocorticoides. Uh-huh. La siguiente. Aquí les puse el tratamiento indicado para cada una de las manifestaciones, las generales, porque esta exposición ya no aborda
manifestaciones más complejas como lo que son la serositis, la pleuritis, pericarditis, porque finalmente, como les mencioné, son ya manejos pues muy especializados y un poquito complejos para entenderlos, ¿no? Hay que recordar también que cada una de las manifestaciones puede tener tanto su tratamiento de inducción como de remisión. Esto en función de la presentación clínica del paciente, porque hay algunos que inmediatamente van a necesitar esta terapia. Ujú. Ahora, la anterior, bueno, para la fiebre principalmente tenemos el uso de AINES, generalmente el naproxeno, ya que tiene menores efectos secundarios que otros AINES, aunque también leí que se puede utilizar la indometacina en algunos casos en específico. Y pues también está la prednisona, metilprednisolona de 5.000 a 1.000 miligramos por 3 días, esto en casos agudos. Esta es una terapia de hecho de las de inducción. O la prednisona y metilprednisolona vía oral tras el control, esta ya es la de remisión, que se reduce semanalmente de 10 a 15% hasta alcanzar una dosis menor a 10 miligramos al día. La siguiente, las manifestaciones cutáneas. Esta puede ser tratada con hidrocortisona tópica, las formas extensas con cloroquina o hidroxicloroquina a las dosis que podemos ver aquí. Y en caso de refractariedad se tiene que dar inmunomoduladores como azatioprina, micofenolato o ciclosporina. La siguiente. En la anemia hemolítica autoinmune, esta es y con cifras plaquetarias menores a 50 por 10 a la 9, o sea, 100.000 a 50.000. Tenemos glucocorticoides vía oral en dosis altas de 1 a 2 miligramos kilogramos día o impulsos endovenosos. Bueno, podemos utilizar glucocorticoides, inmunodepresores como los que tenemos aquí. Y en caso de trombocitopenia autoinmune, plasmaféresis, pulsos de glucocorticoides endovenosos y seguidos de ciclos de ciclofosfamida. La siguiente. Las manifestaciones articulares. Aquí es muy frecuente que se utilicen también los AINES, solo que me faltó colocarlos aquí. También generalmente para el tratamiento se utilizan antipalúdicos solos o con glucocorticoides. Y como alternativa tenemos los inmunomoduladores como methotrexate, leflunomida, tacrolimus y ciclosporina A, también antifactor de necrosis tumoral y combinación u otras combinaciones que ya son pues más especializadas. La siguiente. En las manifestaciones trombóticas venosas hay anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y de comarínicos. Esto también pues depende del estadio en el que se encuentre, porque hay pacientes que en un estado agudo de la enfermedad requieren inmediatamente la heparina de bajo peso o incluso la heparina no fraccionada, ¿no? Y los de comarínicos ya son dados para como 6 días después de la remisión de los síntomas y como mantenimiento, ¿no? Pero eso pues igual compete a otro tema que vamos a revisar en el curso. También la prevención de abortos de repetición. Esto ya se los mencionaba, si hay historia compatible de síndrome antifosfolípido. Se dan también heparina de bajo peso molecular durante el primer y último trimestre. No se dan en el segundo trimestre, ya que pues pueden tener ciertas interacciones que pueden ser dañinas para el feto. También el tratamiento anticoagulante deberá ser de 6 a 8 semanas posparto por el riesgo de trombosis, porque recordemos que un factor de riesgo de la trombosis endovenosa, bueno, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar es el puerperio. La siguiente. Para nefropatía lúpica igual hay que dar terapia específica para cada uno de los estadios, como en la tabla que tenemos aquí a la derecha. Se pueden dar anticoagulantes orales. Bueno, cuando hay una presentación normal, como mencionó el doctor, cuando hay tipo 1 o tipo 2 que es asintomática, pues no hay un tratamiento específico o a veces no se puede dar tratamiento. Y también se puede incluir pues los IECAS, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Las más importantes o las más frecuentes van a ser la tipo 3 y la tipo 4, en las cuales nosotros vamos a dar una terapia de inducción con esteroides, micofenolato de mofetilo con ciclosporina, y pues de mantenimiento se pueden dar tanto la cetoprina o el micofenolato de mofetilo, pero pues aún sigue en estudio cuál es mejor para utilizar. Y ya les mencionaba hace rato que en insuficiencia renal terminal, pues que es el estadio 6, es una esclerosis avanzada, se tiene que utilizar pues la terapia renal sustitutiva, ¿no? Y se tiene que evaluar también la posibilidad de llevar a cabo un trasplante renal. O sea, entra como en protocolo de cualquier paciente con insuficiencia renal.
La que sigue. También en las manifestaciones neurológicas, en las graves que pueden ser coma, mielitis o psicosis, puede darse metilprednisolona seguido de ciclofosfamida, inmunoglobulina, plasmaféresis y anti-CD20, como ya mencionaba el lector, que son anticuerpos que van contra los linfocitos B. En caso de polineuropatía, administrar mensualmente inmunoglobulinas y en meningitis aséptica o corea, glucocorticoides. Ok, ¿dudas del tratamiento? Bien, entonces ahora vamos para terminar, a hablar del pronóstico. Como ya habíamos hablado, pues esta es una enfermedad crónica que puede cursar con brotes. En 10% de los casos, los pacientes van a cursar con resolución completa, esto es que ya no va a haber manifestaciones en ausencia de tratamiento. Y en 30-50% va a haber una baja actividad de la enfermedad, esto a partir pues, del uso de los fármacos necesarios para el manejo. Y pues puede haber secuelas, es importante recordar. La supervivencia global actualmente pues es mayor que hace 40 años. A 5 años la supervivencia es más del 95%, a 10 años es más del 90% y a 20 años es más del 78%. Hay factores de mal pronóstico al momento del diagnóstico, como por ejemplo que encontremos nosotros creatinina sérica mayor a 1.4, que el paciente curse con hipertensión arterial, que tenga síndrome nefrótico, que tenga anemia definida como menos de 12.4 gramos sobre 100 mililitros, que tenga hipoalbuminemia o hipocomplementemia, que el paciente sea hombre o que sea de grupo étnico afroamericano e hispano, porque como ya mencionábamos, pues tienen tanto mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad como pues un peor pronóstico. Y bueno, dentro de las principales causas de morbimortalidad las podemos clasificar en aquellas que son dentro de la enfermedad temprana, esto es la primera década del curso de la enfermedad y se asocia principalmente a infecciones oportunistas, a nefropatía y afectación del sistema nervioso central. Y de la enfermedad tardía se asocia a fenómenos trombóticos, a complicaciones relacionadas con la aterosclerosis, a enfermedad renal crónica terminal y a algunos efectos adversos del tratamiento. Los pacientes tienen riesgo de brote lúpico de menos de un episodio por paciente por año. Y bueno, dentro de la discapacidad, que es muy frecuente en estos pacientes, se encuentra como causa subyacente la fatiga crónica, artritis, dolor y la nefropatía. Y eso sería todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna duda, ¿no? Bueno, pues la verdad me parece que fue una clase muy completa. Abordaron todo. Me gustó mucho la definición que diste al principio, Fátima. Gracias. Lo más importante que se tiene que llevar de lupus es la clínica. Si conocen la clínica, fácilmente van a poder, o sea, los criterios no nos los vamos a aprender de memoria, ¿verdad? Pero fácilmente van a poder entender los criterios de clasificación. En cuanto al tratamiento, como bien lo menciona el compañero Alberto, es algo complejo. Realmente esto es manejo del reumatólogo. Simplemente mencionar que dependiendo de las manifestaciones clínicas, como bien creo que sí lo mencionaste, dependiendo de las manifestaciones clínicas vamos a guiar nuestro tratamiento, ¿verdad? Obviamente el uso de ciclofosfamida, el uso de micofenolato para aquellos pacientes que cursan con nefritis lúpica. Entonces, solicitar todos los paraclínicos necesarios para completar los criterios diagnósticos. También es importante que conozcan las escalas SLEDAI, que se las voy a encargar de tarea, SLEDAI y MEX-SLEDAI, que son escalas validadas para ver qué tanto el lupus está activo. Sobre todo estas las utilizan en el servicio de urgencias cuando llega un paciente que se conoce con lupus, que quizás abandonó tratamiento y obviamente llega todo descompensado y todo activo. Se utilizan y su principal indicación es para saber qué pacientes ameritan pulsos de metilprednisolona precisamente. Pues nada, pues muy completa la clase. Muchas felicidades. No sé si alguien tenga algún otro aporte, algún otro comentario o alguna duda que tenga.
Yo No, les ninguna. mandé Bien, la guía clínica ok. sobre la cual me basé para el tratamiento y algunas de las consideraciones. Igual, como les mencioné, pues es de especialistas, ¿no? La guía ya es un poquito compleja, pero por si quieren profundizar más de otras manifestaciones que pues no mencioné por tiempo y por complejidad, pues les pueden leer ahí. Y ya. Ujú. Gracias. Perfecto. Pues bueno, concluimos esta clase. Gracias. Muchas gracias. Gracias.